Le quité la vida con mis propias manos mientras me miraba con esos ojos que tanto se parecían a los míos. Sus últimas palabras fueron: «Mamá, por favor». Pero yo seguía apretando hasta que su cuello se quebró como una rama seca. Después, cavé un hoyo en el jardín, entre las rosas que él mismo había plantado, y lo sepulté junto con el secreto más oscuro que una madre puede cargar. Me llamo Gilma Tavares, tengo 78 años y llevo 21 pudriéndome en esta celda por el crimen más complejo que jamás haya enfrentado un tribunal. La prensa me destrozó. Me llamaron el monstruo más despreciable que había pisado un juzgado. 150 años de cárcel por asesinato, abuso infantil y encubrimiento. Pero ninguno de esos periodistas, jueces o fiscales conocía la verdad completa. Sé que después de escuchar lo que voy a decir, la mayoría me considerará la escoria más baja de la humanidad. Sé que van a querer que me pudra en el infierno más profundo, pero hay historias que necesitan contarse antes de que la muerte llegue, porque hay secretos que son más complicados de lo que aparentan. Los dueños de este canal corrieron un riesgo enorme al permitirme grabar esta confesión. Van a recibir miles de comentarios exigiendo que me censuren, que me callen, que no me den ni un segundo de atención. Pero necesito contar esto porque hay verdades que duelen tanto que solo pueden salir cuando ya no queda nada que perder. Nací en Fortaleza en 1946, en una familia que parecía normal por fuera, pero que escondía heridas que se habían infectado durante generaciones. Mi padre, Ademir Tavares, trabajaba en el puerto. Mi madre, Luana, era costurera. Vivíamos en una casa pequeña, pero limpia, donde las apariencias lo eran todo y los secretos se guardaban como tesoros malditos. Cuando tenía 7 años, mi padre empezó a visitarme por las noches. Al principio decía que era para enseñarme cómo debía comportarme cuando fuera grande, cómo debía complacer a un hombre, cómo debía guardar secretos importantes. Mi madre sabía, pero fingía que no veía mis lágrimas ni escuchaba mis llantos ahogados. Los hombres tienen necesidades, me explicaba mi madre cuando yo intentaba contarle lo que pasaba. Las mujeres de esta familia aprendemos a cumplir con nuestro deber desde pequeñas. Es mejor que aprendas ahora, antes de que algún extraño te lastime de verdad. Durante 10 años, cada noche era un infierno. Mi padre me decía que esto era normal, que todas las niñas pasaban por esto, que yo era especial porque podía hacer feliz a un hombre desde tan joven. Mi madre me daba baños después, restregándome la piel hasta hacerme sangrar, susurrando que era para limpiar la suciedad. A los 17 años quedé embarazada de mi padre. Cuando se enteró, mi madre no mostró sorpresa, solo resignación. Ya era hora, dijo con esa voz cansada que la caracterizaba. Ahora vas a tener que ser responsable. Ese bebé va a ser tu hijo y tu hermano al mismo tiempo. Más te vale que lo cuides bien. Mi hijo, Valdecir, nació en 1964. Era hermoso, con mis ojos oscuros y el cabello rizado de mi padre. Desde el momento en que lo vi, juré que jamás le pasaría lo que me había pasado a mí. Iba a protegerlo, iba a amarlo de la manera correcta, iba a romper el ciclo maldito de nuestra familia. Pero aquí viene lo que nadie entendió durante el juicio, lo que los psicólogos no pudieron explicar, lo que hizo que me condenaran sin entender realmente qué había pasado. Cuando Valdecir cumplió 8 años, empezó a actuar extraño. Se tocaba de maneras inapropiadas, decía palabras que un niño de su edad no debería conocer. Me miraba con ojos que me recordaban demasiado a los de mi padre. Al principio pensé que había aprendido esas cosas en la escuela, que otros niños le habían enseñado maldades. Pero una noche lo encontré en mi habitación, parado junto a mi cama, susurrando cosas que me helaron la sangre. Cosas que mi padre me había dicho durante años. Cosas que solo él podía saber. «Mamá», me dijo con una voz que no era la suya, «es hora de que aprendas a ser una buena mujer». ¿Cómo podía un niño de 8 años saber esas palabras exactas?
¿Cómo podía repetir frases que mi padre me había susurrado cuando yo era niña? Frases que jamás había dicho frente a Valdecir. Mi madre había muerto el año anterior, llevándose sus secretos a la tumba. Mi padre seguía vivo, pero vivía al otro lado de la ciudad y rara vez visitaba a su nieto. ¿De dónde había sacado mi hijo esas ideas, esas palabras, esa mirada que me aterrorizaba? Durante los siguientes 2 años, Valdecir se comportó de maneras que no podía explicar. Me tocaba mientras dormía, trataba de subirse a mi cama, decía cosas sobre juegos especiales que nadie le había enseñado. Cuando intentaba corregirlo, me miraba con ojos llenos de una rabia que no era normal en un niño. Tú me perteneces, me decía con esa voz que me recordaba tanto a mi padre. Las mujeres de esta familia siempre pertenecen a los hombres de esta familia. Pero ¿cómo podía un niño de 10 años pensar esas cosas? ¿De dónde venía esa maldad que parecía haber nacido con él? Lo que descubrí después, lo que salió a la luz durante el juicio 21 años más tarde, cambió todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi hijo y sobre mí misma. Porque Valdecir no era solo mi hijo y mi hermano, era algo mucho más complicado y perturbador. Y cuando finalmente entendí la verdad completa, supe que no tenía otra opción más que hacer lo que hice. Pero hay piezas en esta historia que aún me duelen contar, secretos que descubrí demasiado tarde, verdades que explicaron por qué mi hijo se comportaba de maneras que desafiaban toda lógica. ¿Por qué un niño de 8 años sabía exactamente qué decir para lastimarme? ¿Por qué sus ojos se parecían tanto a los de mi padre cuando me miraba con esa hambre enferma? ¿Y por qué, cuando finalmente lo detuve para siempre, sonrió como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida? El comportamiento de Valdecir se volvió más agresivo conforme crecía. A los 12 años, ya no eran solo palabras o miradas inapropiadas. Una noche desperté con sus manos tocándome, tratando de hacer cosas que ningún niño debería siquiera conocer. Cuando lo aparté, me golpeó en la cara con una fuerza que me sorprendió. «No puedes negarme nada», me gritó con una voz que sonaba demasiado adulta para su cuerpo pequeño. «Soy el hombre de esta casa ahora. Tú me debes obediencia». Esas palabras eran idénticas a las que mi padre me había dicho miles de veces. Pero Valdecir nunca había escuchado a mi padre decir esas cosas. Mi padre rara vez visitaba, y cuando lo hacía, actuaba como el abuelo cariñoso y normal. Llevé a Valdecir con 3 psicólogos diferentes. Todos me dijeron lo mismo. Era un niño con problemas de conducta graves, pero que con terapia y disciplina podría mejorar. Ninguno entendía la magnitud real de lo que estaba pasando. Los niños a veces actúan de manera sexual cuando han sido expuestos a contenido inapropiado, me explicaba la doctora Marcia. ¿Has revisado que ven televisión? Alguien más lo cuida cuando no estás. Pero yo sabía que no era eso. Valdecir no había sido expuesto a nada inapropiado bajo mi cuidado. Yo controlaba todo lo que veía, todo lo que hacía, todas las personas con las que interactuaba. Entonces, ¿de dónde venía esa maldad que parecía crecer dentro de él como un tumor? La situación se volvió insostenible cuando cumplió 14 años. Una noche llegué del trabajo y lo encontré en mi habitación, revisando mi ropa interior, masturbándose con mis sostenes. Cuando me vio, no mostró vergüenza ni sorpresa, solo esa sonrisa que me helaba la sangre. «Te estaba esperando, mamá. Es hora de que juguemos como jugabas con el abuelo». Mi corazón se detuvo. «¿Cómo sabes tú sobre eso?» «Lo sé todo, mamá. Sé cómo te tocaba, sé cómo llorabas, sé cómo te gustaba aunque fingieras que no». «Eso no es cierto, Valdecir. Y tú no deberías saber nada sobre eso». «Claro que me gustaba», continuó con esa voz que cada vez sonaba más como la de mi padre. «Por eso quedaste embarazada de mí, por eso me tuviste, para que pudiéramos continuar con la tradición familiar». Esa noche
por primera vez en años, llamé a mi padre. Tenía que preguntarle si él había estado llenando la cabeza de Valdecir con esas ideas enfermas. Ademir, le dije cuando contestó el teléfono, necesitamos hablar. Es sobre Valdecir. ¿Qué pasa con el muchacho? Está actuando como tú actuabas conmigo cuando era niña. Dice cosas que solo tú podrías haberle enseñado. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Después, mi padre se echó a reír con una carcajada que me recordó por qué lo había odiado durante tantos años. ¿De verdad pensaste que esto iba a terminar contigo, Gilma? ¿De verdad creíste que podías romper algo que lleva generaciones en nuestra familia? ¿De qué hablas? Mi padre me hizo lo mismo que yo te hice a ti. Mi abuelo se lo hizo a él. Y ahora Valdecir va a continuar con la tradición. Es natural, Gilma. Está en su sangre. Tú le enseñaste esas cosas. Lo corrompiste. Yo nunca tuve que enseñarle nada. Ese muchacho nació sabiendo. Nació con el hambre. Es igual que yo, igual que mi padre, igual que todos los hombres de esta familia. Y tú eres igual que tu madre, igual que tu abuela. Naciste para servir. Colgué el teléfono temblando. Mi padre había confirmado mis peores miedos. Valdecir no era solo una víctima de circunstancias. Había heredado algo enfermo, algo que lo convertía en el mismo monstruo que había sido mi padre. Pero lo que pasó 3 noches después superó todo lo que había imaginado. Valdecir no solo trató de tocarme, trató de violarme. Es mi turno, mamá, me susurró mientras trataba de inmovilizarme. Ya soy lo suficientemente grande. Ya es hora de que cumplas con tu deber conmigo. Logré escapar y me encerré en el baño, pero escuché cómo pateaba la puerta, gritándome las mismas obscenidades que mi padre me había gritado durante años. No puedes esconderte para siempre. Eres mía. Las mujeres de esta familia no se niegan a los hombres. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía permitir que Valdecir se convirtiera en la siguiente generación de abusadores. No podía dejar que algún día tuviera hijas a las que lastimar. No podía permitir que el ciclo continuara. Pero había algo más. Algo que descubrí cuando finalmente revisé las cosas personales de mi madre después de años de evitarlo. Entre sus documentos encontré cartas de mi abuela paterna que revelaron un secreto aún más perturbador sobre la familia Tavares. Cartas donde mi abuela describía cómo su esposo había abusado no solo de su hija, sino de otras niñas del barrio. Cómo había matado a 2 de ellas cuando amenazaron con hablar. Cómo había entrenado a su hijo, mi padre, no solo para abusar, sino para matar cuando fuera necesario. Los hombres Tavares no solo toman lo que quieren, decía una de las cartas. También eliminan a quien se interponga en su camino. Es una maldición de sangre que pasa de padre a hijo. Pero lo más aterrador estaba en la última carta. Ademir ya está mostrando las señales. No solo tiene hambre por las niñas, tiene hambre por la sangre. Anoche mató un perro solo por verlo sufrir. Sonrió mientras lo hacía. Dios nos ayude, creo que este va a ser peor que su padre. Queridas oyentes, necesito que entiendan algo. Este canal existe para dar voz a mujeres que hemos vivido horrores inimaginables, que hemos tenido que tomar decisiones que nadie debería tomar. Si esta confesión las está perturbando, si sienten que necesitan un espacio para desahogarse, por favor denle like y suscríbanse. Aprieten ese botón negro que dice suscribirse. Ayuden a que más mujeres encuentren este lugar donde finalmente podemos contar nuestras verdades más oscuras. Porque lo que descubrí sobre mi familia, lo que entendí sobre Valdecir, va a romperles el alma tanto como me rompió la mía. Lo que encontré después de leer esas cartas cambió todo mi entendimiento sobre lo que estaba pasando con Valdecir. No era solo un niño que había aprendido comportamientos inapropiados, había heredado algo mucho más siniestro. Busqué en los archivos policiales usando los contactos de un abogado que había conocido.
Los registros que encontré me quitaron el sueño para siempre. Mi abuelo paterno había sido sospechoso en la desaparición de 6 niñas entre 1920 y 1935. Nunca lo condenaron por falta de evidencia. Las desapariciones se detuvieron misteriosamente cuando él murió. Mi padre había sido investigado 3 veces por abuso infantil entre 1970 y 1985. Una de las víctimas, una prima mía de 8 años llamada Solange, había aparecido muerta en un río 2 semanas después de que sus padres presentaran la denuncia. Oficialmente, fue catalogado como accidente por ahogamiento, pero los reportes médicos indicaban signos de violencia sexual antes de la muerte. La niña Solange presentaba traumas consistentes con abuso sexual violento, decía el reporte forense que conseguí con mucha dificultad. Las heridas en el cuello sugieren estrangulación manual. Sin embargo, dado el estado de descomposición del cuerpo y la falta de testigos, no se pudo determinar si fue homicidio o accidente. Pero había más. Encontré otros casos. 3 niñas más en diferentes años. Todas primas lejanas, todas muertas en accidentes extraños, después de reportar abuso por parte de mi padre. Un patrón que las autoridades nunca habían conectado porque los crímenes ocurrían en municipios diferentes. Mi padre no era solo un abusador, era un asesino serial que mataba niñas para silenciarlas. Y Valdecir había empezado a mostrar las mismas señales. Una tarde encontré un cuaderno escondido debajo de su colchón. En él había dibujado cosas que me hicieron vomitar: niñas siendo lastimadas, mujeres siendo violadas, cuerpos enterrados en jardines. Los dibujos eran detallados, perturbadores, hechos con una precisión que indicaba que no eran fantasías inocentes. Pero lo que me aterrorizó fueron las palabras que había escrito al pie de cada dibujo. Pronto mamá me va a enseñar cómo se hace de verdad. Y las mujeres están hechas para sufrir. Y cuando sea grande voy a tener muchas niñas para jugar. Esa noche confronté a Valdecir con el cuaderno. Su reacción me confirmó mis peores temores. ¿Te gustaron mis dibujos, mamá?, me preguntó con una sonrisa que no era la de un adolescente normal. El abuelo me contó muchas historias sobre cómo hacerlo sin que te descubran. ¿Cuándo habló el abuelo contigo sobre esas cosas? Muchas veces. Cuando tú trabajabas, él venía a visitarme. Me enseñó secretos de familia, me contó sobre la abuela Rosa y la prima Solange. Me explicó por qué las mujeres necesitan ser disciplinadas. Mi sangre se convirtió en hielo. Mi padre había estado adoctrinando a Valdecir a mis espaldas durante años. Le había contado detalles sobre sus crímenes. Lo había entrenado para continuar con la tradición familiar de abuso y asesinato. ¿Qué más te enseñó? Me enseñó dónde enterrar cuerpos para que no los encuentren. Me enseñó cómo hacer que las niñas se queden calladas. Me enseñó que las mujeres como tú existen para servirnos a los hombres como nosotros. Valdecir tenía 15 años, pero hablaba como un depredador experimentado. Los genes, el entrenamiento de mi padre y algo más profundo y más oscuro se habían combinado para crear un monstruo que apenas estaba comenzando su carrera criminal. Pronto vamos a empezar a practicar de verdad, mamá. El abuelo dice que ya estoy listo. Esa fue la noche en que decidí que tenía que morir. No podía permitir que Valdecir se convirtiera en la 4ª generación de asesinos Tavares. No podía permitir que algún día violara y matara niñas inocentes. No podía dejar que el legado maldito de mi familia continuara. Pero lo que pasó cuando finalmente lo enfrenté fue aún más perturbador de lo que había imaginado. Esperé hasta que se durmiera. Entré a su habitación con una almohada, planeando asfixiarlo en silencio. Pero cuando me acerqué a su cama, abrió los ojos y me sonrió. Sabía que ibas a venir, mamá. El abuelo me dijo que las mujeres débiles a veces tratan de interrumpir el plan familiar. Se levantó de la cama con una agilidad que me sorprendió.
En sus manos tenía un cuchillo que había robado de la cocina. Pero también me enseñó cómo lidiar con mujeres rebeldes. Continuó con esa voz que ya no sonaba como la de mi hijo. Primero las disciplino, después las uso, después las elimino. Al decir, no era la víctima que yo había venido a salvar del destino familiar. Era el depredador que había estado esperando el momento perfecto para atacarme. Te voy a enseñar tu lugar, mamá, como debió hacer el abuelo contigo hace años. Me atacó con el cuchillo, pero la adrenalina me dio fuerzas que no sabía que tenía. Luchamos durante lo que parecieron horas. Él trataba de cortarme, yo trataba de quitarle el arma. En la confusión, logré empujarlo contra la pared. Ahí fue cuando vi la verdadera cara de mi hijo. No había ni rastro del niño que había criado. Solo había hambre, maldad pura, y una sonrisa que me recordó exactamente a la de mi padre cuando abusaba de mí. Vas a morir esta noche, mamá. Y después voy a ir por la vecina de al lado, la que tiene esa nieta tan bonita. Esas palabras activaron algo primitivo en mí. Tomé el cuchillo que se le había caído y se lo clavé en el cuello. No una vez, múltiples veces, hasta que dejó de moverse, hasta que esa sonrisa diabólica desapareció de su cara para siempre. Pero aún faltaba lo peor. Cuando revisé su habitación después de matarlo, encontré algo que me hizo entender que había llegado demasiado tarde para salvar a todas sus víctimas. Debajo de las tablas del piso de su habitación, Valdecir había construido un escondite secreto. Cuando logré abrirlo, encontré cosas que me hicieron entender que mi hijo ya había comenzado su carrera como depredador. Había fotografías de niñas del barrio tomadas sin su conocimiento, en la escuela, en el parque, entrando y saliendo de sus casas. Pero lo más perturbador eran las fotografías de una niña en particular. Leticia, la hija de nuestra vecina Joana, de apenas 8 años. Las fotos mostraban a Leticia desde todos los ángulos, en diferentes momentos del día, con notas escritas al reverso. Martes 3 p.m. Sale sola del colegio. Viernes 7 p.m. Se baña con la ventana abierta. Sábado 10 a.m. Juega sola en el patio trasero. Valdecir había estado acechando a esa niña durante meses, estudiando sus rutinas, planificando algo horrible. Pero había más en ese escondite. Encontré ropa interior de niña que reconocí inmediatamente. Eran de Leticia. Bragas pequeñas, manchadas, que él había robado de alguna manera. Y lo más aterrador, un cuaderno donde había escrito, con lujo de detalles, exactamente qué planeaba hacerle. Leticia va a ser mi primera práctica real, decía una entrada fechada apenas una semana antes de su muerte. El abuelo dice que 8 años es la edad perfecta para empezar. Después de que practique con ella, mamá va a entender cuál es su lugar en esta familia. Otra entrada me heló la sangre. Ayer logré tocar a Leticia cuando jugábamos en el parque. Le toqué sus partes íntimas y le dije que era nuestro secreto. Ella lloró, pero no gritó. Las niñas siempre obedecen cuando las asustas lo suficiente. Mi hijo ya había comenzado a abusar de Leticia. Ya había empezado su carrera como depredador, siguiendo exactamente los pasos de mi padre y mi abuelo. Pero lo que encontré al final del cuaderno me hizo entender por qué había actuado tan extraño la noche de su muerte. ¿Por qué había estado esperándome con el cuchillo? Mamá está empezando a sospechar. Creo que encontró mis dibujos o habló con alguien sobre los secretos de familia. El abuelo me advirtió que esto podía pasar. Me dijo que si mamá trataba de interferir con mi entrenamiento, tendría que eliminarla. Mañana por la noche voy a hacerlo. Después, podré practicar con Leticia sin interrupciones. Valdecir había planeado matarme esa misma noche, no solo para silenciarme, sino para tener completa libertad de violar y asesinar a Leticia y a quien se le ocurriera después. Cuando terminé de leer todo, me di cuenta de que no había matado a mi hijo por impulso o desesperación. Lo había matado en defensa propia,
y en defensa de Leticia y de todas las niñas que habrían sido sus futuras víctimas. Quemé todo lo que encontré en el escondite. Después cargué el cuerpo de Valdecir hasta el jardín y lo enterré entre las rosas, tal como él había planeado hacer con sus víctimas. Limpié toda la sangre de su habitación y reporté su desaparición a la policía 2 días después. Mi hijo salió con unos amigos y no ha regresado, les dije con lágrimas reales. Estoy muy preocupada. Durante 3 años, las autoridades lo buscaron sin éxito. Yo lloré en público como cualquier madre desesperada lloraría por su hijo perdido. Pero por las noches dormía tranquila por primera vez en décadas, sabiendo que había roto el ciclo maldito de mi familia. El problema fue que mi padre sabía exactamente lo que había pasado. Una tarde apareció en mi casa, sin avisar, con esa sonrisa que conocía tan bien. ¿Dónde está mi nieto, Gilma? No lo sé. Desapareció hace 3 años, como bien sabes. No me mientas. Sé exactamente lo que hiciste. La pregunta es, ¿estás preparada para las consecuencias? No sé de qué hablas, papá. Valdecir era el futuro de nuestra familia. Era mi legado, mi obra maestra. Y tú lo mataste como la perra cobarde que siempre has sido. Mi padre había empezado a extorsionarme. Sabía que yo había matado a Valdecir y amenazaba con decírselo a la policía si no cumplía con mis deberes familiares. Quería que le diera nietas para entrenar. Quería que continuara el linaje maldito de los Tavares. Tienes 48 años, Gilma. Todavía puedes tener hijos. Vamos a hacer esto bien esta vez. Durante 2 años, mi padre intentó violarme nuevamente para embarazarme. Yo me resistía, huía, me escondía, pero él siempre me encontraba. Era más fuerte, más cruel, más desesperado que nunca. La situación se volvió insostenible cuando empezó a acechar a otras niñas del barrio, incluyendo a Leticia. Una tarde lo vi observándola desde los arbustos mientras ella jugaba, con la misma mirada hambrienta que había visto en Valdecir. Esa noche decidí que mi padre también tenía que morir. Pero él no fue tan fácil de eliminar como Valdecir. Mi padre había estado matando durante décadas. Sabía reconocer las señales de peligro. Sabía defenderse. Cuando traté de envenenarlo, se dio cuenta y me golpeó hasta dejarme inconsciente. ¿De verdad pensaste que podías conmigo como pudiste con ese idiota de Valdecir? Me gritó mientras me pateaba las costillas. Yo llevo 50 años perfeccionando mi técnica. No soy un adolescente estúpido. Me arrastró hasta el sótano de mi propia casa y me encadenó ahí durante 1 semana, violándome repetidamente mientras me explicaba su nuevo plan. Ya que mataste a mi nieto, vas a reemplazarlo. Vas a tener otro hijo mío. Lo vas a entrenar correctamente. Y esta vez no vas a interferir con su educación. Pero mi padre cometió un error fatal. Una noche se quedó dormido después de violarme y logré liberarme de las cadenas usando una lima que había escondido. Subí sigilosamente a la cocina, tomé el martillo más grande que encontré y regresé al sótano. Le machaqué la cabeza mientras dormía, golpe tras golpe hasta que su cráneo se convirtió en pulpa sanguinolenta. Después arrastré su cuerpo al jardín y lo enterré al lado de Valdecir. 2 monstruos muertos, enterrados juntos en la tierra donde habían planeado enterrar a sus víctimas inocentes. Durante 18 años más viví en paz. Leticia creció sana y salva, se casó, tuvo hijos. Otras niñas del barrio crecieron sin ser molestadas por los depredadores Tavares. El ciclo maldito se había roto para siempre. Pero el karma tiene formas extrañas de cobrar las deudas. Un día, un trabajador de la compañía de gas estaba reparando una tubería rota en mi jardín cuando su pala golpeó algo duro. Era el cráneo de Valdecir. Para cuando llegó la policía, habían desenterrado ambos cuerpos. Las pruebas de ADN confirmaron que tanto mi hijo como mi padre habían sido asesinados. Pero lo que realmente me condenó
fueron los cuadernos de Valdecir que había escondido en el ático, pensando que los había destruido todos. Durante el juicio, el fiscal presentó mi caso como el más depravado en la historia del Estado. Esta mujer violó a su propio hijo, lo mató cuando amenazó con exponer el abuso y después asesinó a su padre para cubrir sus crímenes, gritaba frente al jurado. No podía explicar la verdad. ¿Cómo les iba a decir que había matado a mi hijo para evitar que se convirtiera en un asesino serial? ¿Cómo les iba a explicar que mi padre había abusado de mí durante décadas y que yo había roto un ciclo generacional de horror? Los cuadernos de Valdecir fueron presentados como evidencia de que yo lo había abusado, no como prueba de que él planeaba convertirse en un depredador. Sus dibujos violentos fueron interpretados como trauma por abuso materno, no como fantasías asesinas heredadas. Gilma Tavares es el monstruo más despreciable que ha pisado este tribunal, dijo el juez durante la sentencia. 150 años de prisión por asesinato, abuso infantil y encubrimiento. Han pasado 21 años desde entonces. Leticia, la niña que salvé sin que nunca lo supiera, ahora es abuela. Sus hijos crecieron seguros, sin ser molestados por los depredadores Tavares. El linaje maldito de mi familia murió conmigo. ¿Fui yo una asesina? Sí. ¿Fui yo una abusadora? Según los registros oficiales, sí. Me arrepiento de haber matado a 2 monstruos que planeaban violar y asesinar niñas inocentes. Jamás. A veces, para salvar a los inocentes, alguien tiene que convertirse en el villano de la historia oficial. A veces, la verdadera justicia requiere que te condenen por crímenes que en realidad fueron actos de protección. Agradezco a los dueños de este canal por permitirme contar mi verdad antes de morir. Sé que van a llover comentarios de odio, pero también sé que algunas madres van a entender que hay decisiones que duelen más que las cadenas. Si esta historia las conmovió, denle like y suscríbanse. Somos mujeres que hemos cargado secretos imposibles, que hemos tomado decisiones que nadie debería tomar. Perdónenme por los detalles crudos, pero hay verdades que no se pueden contar con suavidad. No me arrepiento de nada, porque cada noche duermo sabiendo que Leticia y todas las niñas de mi barrio crecieron seguras porque yo tuve el valor de detener a los monstruos. La justicia real no siempre viene de los tribunales. A veces viene de las manos de una madre desesperada que elige convertirse en asesina antes que permitir que el mal continúe. Hasta siempre, queridas compañeras de batallas imposibles.